Esta presentación, si gustan, también se las hago llegar a través de la maestra Pati con sus correos para que la tengan completa y conozcan bien todo, ¿sí? Bueno, los objetivos para esta clase son: ¿qué entendemos por disciplina? ¿Qué entendemos por crianza? El castigo físico corporal y humillante en México. Creencias o ideas que subyacen al acto de disciplinar. ¿Qué es la infancia y por qué es importante conocer sus derechos? ¿Qué es la disciplina positiva o crianza con disciplina positiva? ¿Y cuáles son las estrategias que podemos utilizar? Espero que nos dé tiempo de verlo todo. Me voy a ir un poco rápido en las cosas que son más platicadas, y en las estrategias me detengo más para poder también responder sus preguntas. Vamos a dejar un espacio para preguntas. Bueno, esta frase de Nelson Mandela también es básica, es un pilar básico para entender cómo está la infancia en nuestro país. Yo no sé si ustedes supieron del informe sobre los invisibles, la niñez, la infancia de 0 a 6 años. No sé si supieron de esa noticia, de ese artículo. Lo sacó una asociación llamada México Primero, o Mexicanos Primero, y habla de la infancia, de la primera infancia en México, cómo ha sido invisible para, en general, muchos servicios gubernamentales, privados. Hay niños de 0 a 6 años que no están registrados, por ejemplo, con acta de nacimiento. Hay niños en muchísima situación de pobreza en esa edad, muertes por desnutrición. O sea, es realmente la primera infancia, una de las etapas que más descuidadas están en nuestro país. Entonces, para mí esto es importante que lo vean, porque realmente lo que hace a una sociedad, la fortaleza de una sociedad, pues es la infancia, como la tratemos. Adelante, chicos, adelante. Bien, entonces vamos a empezar por qué entendemos por disciplina, y me gustaría escuchar opiniones acerca de qué entienden ustedes que es la disciplina. ¿Quién dice yo? Pues orientar a los niños a un comportamiento o a las reglas que llevamos en la escuela, en la casa, y para que pueda convivir mejor con sus compañeritos, ¿no? Eso es, tiene un componente de orientación, ¿no? Y guía. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Respeto hacia las personas, ya sea no hacerles burla, respetar las opiniones de los demás. O sea, es como enseñarles a lo mejor valores. O sea, a lo mejor me estoy metiendo en un campo movedizo de que son los valores, pero si no estamos de acuerdo en la palabra valores, podemos decir habilidades para la vida, ¿sí? O habilidades sociales, ¿no? Como son el respeto, la solidaridad, todo este tipo de situaciones. ¿Alguien más que quiera decirme qué entienden por disciplina? Sí, organizar su vida de acuerdo, o sea, enseñarlos a organizar su vida, tanto sus cosas personales como sus actos. Depende de dónde estén, también saberse comportar, para que sepan comportarse. Comportamiento, pautas para el comportamiento. Pues más que nada serían hábitos que le benefician como persona, como individuo y como en forma grupal, ¿no? Ya sea como llega temprano, nos hace sus tareas, respetar, ahora sí que comportarse como decían los demás compañeros, conforme a las reglas sociales, ¿no? Para poder encajar dentro de la misma. Okay. Bueno, entonces estamos hablando de conductas, ¿no? Comportamientos, conductas, que tienen que ver con el grupo, con la sociedad, reglas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué más. La definición que existe, la más sencilla, que pueden ustedes encontrar en un diccionario, es esta: es una doctrina, es instruir a una persona, especialmente en lo moral, ¿no? Eso es la disciplina según el diccionario. Es un arte, una facultad o ciencia, como decimos, la disciplina de la psicología, no sé, la biología es una disciplina, cuando se usa así el término. O es una acción, efecto de disciplinar, que no nos dice nada, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, ahorita vamos a ver. La disciplina se asocia
a una autoridad o a obedecer a una autoridad y a un estilo de vida. Se asocia a una imposición, a privación, a restricciones y limitaciones. La disciplina es utilizada por los padres de familia o por los maestros también como un medio para formar a sus hijos. No obstante, muchos de ellos la asocian con el castigo. Me sorprende aquí que nadie haya dicho, pues, se les castiga para disciplinar, ¿no? Que normalmente los grupos a los que voy de papás se dicen, no, pues yo castigo a mi hijo para que sea obediente, ¿no? Eso sí hace alargar el tiempo, es mejor que ahorita veamos. Es que quizá ahorita la pregunta que había puesto se centraba únicamente en la cuestión de la disciplina, no cómo será la disciplina. Entonces eso ya es diferente. Es diferente, ¿no? ¿no? Hacia la forma que Los tiene que ver ya con la relación del castigo, o no con el castigo, ¿no? Y aparte supongo que también estaba pensando en eso, como la propuesta que trae usted es crianza con disciplina positiva, todos agarraron y lo llevaron hacia este terreno que tiene que ver con una cuestión donde el castigo es implicado, pero que básicamente en la vida ordinaria y todo lo demás, regularmente ocurre eso en la práctica, más allá de lo que... Exactamente. Miren, vamos ahora a fusionar el término crianza con disciplina. Como dice el compañero, realmente existe un método de disciplinar de cada uno, ¿no? Cada quien disciplina como le fue en la feria, o como cree que es mejor, o como ya escuchó que la vecina o la tía le dijeron, o la abuela le dijo que mejor haga esto o lo otro. Hay métodos de disciplina. Pero si solo nos abocamos a disciplinar para que ellos obedezcan, nos estamos olvidando de criar. La crianza abarca, o es algo más complejo que simplemente hacer que los niños sigan instrucciones, o que los amaestremos como si fueran perritos, animalitos, ¿no? Entonces, eso no es disciplinar. La crianza engloba el cuidado consciente del adulto, responsable del niño, para guiarlo a través de lo que él considera son los principios en su casa o en su aula, que son los más adecuados. No voy a decir buenos ni malos, o sea, lo más adecuado o inadecuado según las reglas que hay en casa o en el aula. Pero además hay una preocupación porque esos niños se desarrollen de manera armoniosa. No nada más quiero decirle que no tires eso, no te sientes así. Sí, pero es que no es tanto el premio, porque cuando hace algo mal, no le quitas algo, nada más está la represión, pero cuando hace algo bien, aparte se está vamos por un lado. Okay. Bueno, no sé, a lo mejor se refiere que a veces les decimos no debes de llorar, porque también muchos sentimientos, como que les decimos qué es lo que deben de sentir a ciertas situaciones, ¿no? Y que uno de los problemas o graves riesgos es que los niños estén acostumbrados a no expresar emociones porque son castigadas, son limitadas, ¿no? Y lo que decías, ¿cuál es tu nombre? Fanny, lo que decía Fanny, por ejemplo, es estas condicionantes también en donde se refuerza de manera positiva o negativa la conducta. Pero caemos siempre en este error de premiar. O sea, si te portas, si haces tu tarea, entonces te doy el carrito que me pediste, o te doy el huevito Kinder que viste en la tienda. Pero si no la haces, te vas sin cenar, ¿no? Por ejemplo, tengo la experiencia de que pues, no les interesa hacer la tarea, o sea, la hacen por el carrito, no la hacen por valorar la tarea, por interesarse en disciplinarse en cuanto a una actividad, ¿no? Si empiezan Sí, porque bien dicen que... Eso no creo que esté correcto. Exacto, el premio y el castigo son el cáncer de la educación, sí. Eso dice, porque se acostumbra a obtener algo, no por su propio esfuerzo, sino por algo material, sí. Por una recompensa material, ¿no? A ver, sí, bueno, es lo que iba a señalar, que tiene consecuencias negativas ese proceder, pero yo al menos he notado que es una práctica o es algo a lo que ya se está recurriendo últimamente, se está convirtiendo en una constante. O hay bueno, no sé, yo sí he sido consciente en ese aspecto, ha habido una
antes y un después, ¿no? A lo mejor en mi generación, pues todavía a mí me tocó, ¿no? Esta cuestión a lo mejor de llegar a la violencia o muchas cuestiones, pero últimamente, apelando precisamente a la promoción y defensa de los derechos de los niños, he visto que ha ido en incremento esta tendencia a precisamente utilizar el premio y el castigo, ¿no? Y la consecuencia negativa es que los niños están ya reaccionando por reflejo, pero precisamente por reflejo a obtener estas cosas, ¿no? Y pues los está haciendo carecer de una conciencia crítica de lo que realmente debe de ser o de lo que realmente implica la educación. Eso es. Fíjense que el premio y el castigo son una estrategia rápida, ¿sí? La mamá o el papá quieren que se calle, te doy. ¿Quieres que haga la tarea? Te la doy. Con tal de que ya dejes de moler, ¿sí? Entonces imagínense, es como si nosotros tenemos gastritis y en lugar de cambiar nuestros hábitos alimentarios, nos tomamos el Pepto-Bismol o el Dosec o la pancita color durazno, lo que sea. Entonces es algo rápido, quita el efecto, quita digamos la conducta, la molestia, exactamente, pero no modifica el comportamiento ni lleva a la reflexión de ese comportamiento, ¿no? Entonces, lo que dice aquí el compañero, ¿cómo te llamas? Yuri, vamos a entrar en ese tema porque cuenta la leyenda que estos métodos de disciplina le sirvieron a nuestros padres, a nuestros abuelos, que nos tocó a nosotros y que eran efectivos. ¿Sí? ¿Sí eran efectivos? ¿Nos tocó o no? Los maestros también. Hubo maestros que... Me faltó el borrador, el gis, pero bueno, cuenta la leyenda, yo no sé si sea cierto o no. Bueno, también depende de cada cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en México, bueno, el sistema desde años atrás, pues era así, yo también me tocó así con golpes, ¿sí? No, pues a mí también, sí. El cinturonazo o la amenaza, ¿no? De correteo. Ajá. Era la escuela de la yo últimamente, a mí me gusta ver series de otros países, como series de telenovelas, ¿no? Por el tema que tratan. Y también, por ejemplo, a veces no son ese tipo de... no son golpes, son a lo mejor, por ejemplo, en lugares, por ejemplo, como Japón, el honor, o sea, es como una forma también de disciplinar a la gente, ¿no? E inclusive, por ejemplo, yo que soy arte marcialista, pues, por ejemplo, a los de Corea, cosas así, pues sí, lo saben completo, y a nosotros no, a nosotros es más chistoso porque, no, pues despacio, no, ellos, y si pierden, por ejemplo, allá, bueno, no, pues es que, pues deshonras a la familia y cosas así, y acá no, acá es como lo que comentabas hace un momento, pues échale ganas, no te preocupes, a la próxima le ganas o ganas una medalla. Entonces, a lo que voy es que al final de cuentas depende también de cada cultura la forma de disciplinar. Sí, también está muy de la mano, pero fíjense que en la mayoría de los países de América Latina sí se acostumbran estos métodos, ¿no? Y también habría que ver o que investigar la tasa de suicidios en Japón de adolescentes que fueron disciplinados de una manera muy estricta y que después, ¿no? Les revienta eso a la sociedad, ¿no? En la cara, porque es demasiada presión, ¿no? Para los jóvenes y para los niños. Que de hecho esa es otra variante, por ejemplo, en el caso de acá, como decía Yuri, aquí por ejemplo ya se empieza a tener hasta cierto punto esa conciencia de, pues árale, si te equivocaste no hay problema, te ayudamos, pero por ejemplo, a mí por ejemplo me ha intrigado, últimamente me intriga esa parte de, bueno, ¿a qué edad se están empezando a embarazar las chavas o a tener hijos? ¿Será parte, mi pregunta sería, ¿será parte, consecuencia de ese tipo de disciplina? Pues es multicausal, ¿no? Porque no podemos decir que solo se deba a eso, se debe también a la falta de educación sexual que hay en el sistema educativo y en la familia, al tabú de hablar de la sexualidad y de los derechos sexuales de jóvenes, ¿no? Y de las oportunidades que tienen de conseguir, por ejemplo, anticoncepción de manera fácil sin ser criticados y estigmatizados, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas también eso, pero ese es harina de otro costal, lo podemos
ver, lo podemos ver. Pero Sí. pero sí se junta. Por ejemplo, mi compañero dice que no, pero yo creo que sí, porque estos métodos de disciplina, precisamente como son una puerta fácil, hace que los padres escapen o evadan esta responsabilidad de la disciplina o la importancia de la disciplina para la correcta o la adecuada guía, ¿no? La adecuada construcción de una persona íntegra en la sociedad. Obviamente el hecho de recurrir a estas cuestiones de premio y castigo como puertas fáciles impiden o han evitado que se puedan dar de una forma más armónica la implantación de esos valores para el niño. Entonces, como consecuencia que precisamente por la vida acelerada que llevan muchos padres, recurren a estas salidas. Y otro es la cuestión del sentimiento de culpa, de que precisamente como no estoy tiempo con él, pues bueno, le permito que haga esto o le compro esto porque no puedo yo estar con esta persona o no puedo estar con mi hijo. Más adelante pues se llevan a cabo estas cuestiones, la orientación sexual, conforme van creciendo estas cuestiones se van problematizando de forma gradual, a tal grado de que cuando llegan a la edad, a una edad ya sexualmente activa o pues ya donde tienen que conocer su cuerpo, tienen que conocer todas estas cuestiones, pues el acudir a estas salidas fáciles ha impedido que los padres puedan llevar a cabo esa guía también y esa formación. Y como consecuencia pues ocurre esta cuestión, también por cuestiones de tabú y muchísimas más, ¿no? Sí. Pero precisamente estas puertas fáciles son como que la práctica de toda esa implicación ideológica. Sí, tal vez estamos frente a a familias que han perdido comunicación o contacto, porque ambos padres tienen que trabajar o solo es uniparental la familia y entonces mamá se tiene que echar las 2 jornadas y no tiene chance para hablar con la hija o con el hijo. Son muchas factores. Que de hecho esa parte de disciplinariedad, de hecho ya como dice compañero, ya no es a veces a los padres, se les deja a los maestros. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, bueno, a mí como a varios de mis compañeros y compañeras nos ha tocado mejor dar clase en determinado momento. Y muchos de ellos nos llegan y nos dicen, no, es que tengo tal problema. O inclusive varios de nosotros hemos llegado con maestros o maestras, no, es que tengo cierto problema. Y terminamos siendo padres. Y lo más chistoso es que cuando llega a ocurrir alguna decisión por X o Y del individuo, los padres quieren reclamar. Sí, les encargan toda la educación a las instituciones, ¿no? Y yo mencionaba esa parte de la sexualidad, ¿por qué? Porque al final de cuentas, antes, como dicen, antes era un tabú, y de alguna manera era así como que decir, ¿no? ¿Cómo le digo a mi mamá que ya tuve relaciones o esto? No, te pego. Y al final de cuentas, hasta cierto punto eso frenaba tantos embarazos prematuros, ¿no? Y hoy en día no, hoy como dice, es tan fácil y esa educación también se les deja a los mismos maestros o a otras personas que es desbordante el caso, ¿no? Sí, sí, y bueno, yo les decía, es multifactorial porque además de ser una situación social y educativa y cultural, tiene que ver con la hormona. O sea, por más valores que nos hayan dado, a veces principios y fuiste a iglesia católica, ¿verdad? La hormona es la hormona. Y todos traemos nuestro sistema nervioso. Y nos gusta alguien el reven y nada, ¿no? O ya con el amigo, en la secundaria. O sea, es algo que tiene que ver con emociones y con hormona, entonces tampoco a veces no se puede frenar, ¿no? Pero bueno. Vamos a continuar con esto. Miren, ¿qué queda aquí? Le gana la hormona. Le gana la hormona, a la neurona. Miren, los gritos, ¿no? Son otra de las formas. Las amenazas, los chantajes, ya les digo. Y vamos a lo físico. La nalgada. El jalón de orejas, la cachetada, el zape, el coco, el puño cerrado. ¿Cómo no? Bueno, ¿con qué tiene que ver todos estos métodos que utilizamos normalmente o comúnmente para disciplinar con una cuestión histórica, incluso histórico-cultural? Sepan ustedes que el concepto de infancia no existió hasta el siglo XX.
los derechos de la infancia tampoco existieron hasta 1959. Entonces, todo lo anterior, ¿qué noción o qué concepto, qué idea teníamos de los niños? Bueno, aquí está, un poco les voy a hacer rápido este breviario cultural. En estos años, hasta el siglo IV, se concibe como alguien indefenso, un estorbo, el yugo. Incluso en la antigua Grecia, si nacía con malformación o era de cierto género, los niños se echaban al pozo. Había infanticidio. El infanticidio es una práctica, o era una práctica muy común en la antigua Grecia y en muchas otras culturas. Entonces, pues los niños eran así como, bueno, pues, no me gusta, no me sirve, bye, ¿no? Yo ahí te dejo olvidado. Un objeto. En el siglo XV, los niños son malos de nacimiento, ¿sí? Son perversos, hay que enderezarlos, educarlos, llevarlos por el buen camino. Debe de estar al cuidado de alguien y se define aquí como parte de la propiedad privada, ¿no? Es parte de la propiedad, son objeto. Este también es otro tema, ¿no? El tema de la propiedad privada, donde mujeres y niños son parte del patriarcado, ¿no? Ese es otro choro también, pero que por ahí va. Miren, siglos XVI y XVII se les ve como un ángel. Después de haber sido perversos y demoníacos, ahora se les ve como angelicales, con una bondad innata. Entonces no hay que tocarlos, porque, ¿sí? Entonces, fíjense qué contradicción. Y nosotros traemos la parte cultural occidental, ¿no? La oriental es otro asunto. Pero bueno, en el siglo XVIII se le da la categoría de infante, pero con la condición de que aún le falta ser alguien. Todavía no es persona, ¿eh? No es una persona, quién sabe qué es, pero es un animal, es algo raro, es un ser primitivo. Entonces esas ideas vayan echándole poco, porque están arraigadas en nuestro inconsciente, pero seguimos tratando a los niños así. Por eso es que yo, como adulto que lo sé todo, tengo el derecho y la razón de educarlo como yo crea, porque ellos no saben. Yo soy grande, yo ya sé, ¿no? Ellos no, son primitivos. Bueno, entonces aquí tenemos cómo se percibe: hombres en miniatura, objetos, mano de obra. Fueron mano de obra durante siglos, y todavía hay esclavitud laboral, todavía hay niños trabajando en nuestro país, no hace falta ir lejos. Propiedad privada del padre, perversos, corruptos, seres inferiores e imperfectos, algo raro, divertido, tabula rasa también, seres de naturaleza bondadosa, todas esas concepciones. Pero pues, ¿qué tiene que ver eso con la disciplina positiva? Pues que son creencias que traemos arraigadas en nuestros métodos de disciplinar y de tratar a los niños. Los derechos de los niños surgieron pues hasta el siglo XX, ¿sí? Gracias a los movimientos sociales que hubo en defensa de los niños maltratados, de niños rescatados incluso de jefes de minas, de campos. Entonces todo eso, déjenme les cuento el caso de la primer niña que fue llevada, su caso a la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos de América por maltrato. El caso es que los vecinos, en un poblado donde había una granja, los vecinos oían que la niña gritaba mucho en la granja contigua. Entonces fueron a ver qué pasaba, y la niña estaba encadenada en el establo como si fuera un animal, y pegaba de gritos porque no le daban de comer, la maltrataban y demás, ¿no? No había leyes para protección a los niños como hay ahora. No estoy diciendo que las leyes de ahora sean deficientes, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces no había nada. Entonces los vecinos decían, pero pues ¿cómo rescatamos a esta chiquita, no? Pues tuvieron que meter el caso en la Suprema Corte como si fuera derechos de los animales. Había leyes para protección al maltrato de animales, porque son propiedad privada. ¿Entienden? Los animales son muy importantes para el trabajo. Entonces hay una ley de protección al maltrato animal, pero no a niños. Entonces metieron el caso así y le pudieron quitar a esa familia, a esa menor, ¿no? Entonces es el primer caso que está escrito históricamente de la
protección a la infancia por maltrato, ¿no? Pero ¿a través de qué? Bueno, los derechos de los niños nos dicen que ya es una persona que tiene derecho a una identidad y dignidad y libertad. Esto es muy importante porque esos son los principios de la crianza con disciplina positiva. Se establece mucho, se fundamenta en los derechos de la infancia. A ver cómo va. Bueno, ahora sí vamos a hacer una dinámica para que entendamos cómo está esta situación. ¿Sí? ¿De qué habla esta? Bueno, miren, antes de pasar a la otra situación, vamos a poner unas reglas en esta dinámica. Solo va a poder hablar quien tenga la pelota. Les voy a pedir que se pongan de pie. Entonces ahora sí vamos a mover por favor la mesa. Si quieren lo...